Wow, me encanta ese video. Está bien bonito cómo el alfarero hace. ¿Qué cosa hace? ¿Cuál es el lema de los sermones de este mes? A ver, ¿cómo es? Vasijas, vasijas. Vamos a estar hablando de vasijas y el tema de hoy es vasijas vacías. Vamos a empezar nosotros hablando de las vasijas vacías. Pero antes quiero yo hacer algo aquí para nosotros tener una idea un poquito más clara de lo que sucede aquí en la Biblia. Entonces vamos a hacer nosotros. ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia hay que tomarlo literalmente? Sí, yo creo que sí, que hay que tomar la Biblia, lo que dice en muchas partes, hay que tomarlo literalmente lo que nos dice que tenemos que hacer. Así que encontramos en el pasaje que leyó Jesse que la viuda hizo, ¿qué cosa? Bueno, ¿a cuántos de ustedes les gusta hornear pan? Hacer pan. A ver, levanten la mano. ¿Así? Livia, Luchi. ¿Quién más? Nada más que dos le gusta hacer el pan aquí, no más nadie. Las arepas también. ¿Quiénes hacen arepas aquí? Tenemos bastante gente que hacen arepas. A ver, necesito un voluntario que venga para acá. A ver, necesito una voluntaria de esa que hace arepas. Lucía, venga para acá. Usted no sabe en la que usted se ha metido. Vamos a empezar. Póngase los guantes. Ahí tiene usted, agarre 2 guantes. Usted póngase los guantes. Hay que tener valor para ser voluntario aquí en esta iglesia. Todo el mundo se quedó callado. No. Bueno, pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una práctica. ¿Usted puede subir ahí? A ver, yo le ayudo. Oiga, usted está más fuerte que yo. Entonces, vamos nosotros a hacer una práctica aquí y usted es la que va a llevar a cabo esto. Entonces, primero vamos a empezar con un plato. ¿Ok? ¿Ustedes saben lo que es un plato? Entonces, usted va a coger y en ese plato, aquí que tenemos nosotros, una vasija llena de ¿qué? Harina. De harina. ¿Ok? ¿Harina de qué? Para hacer pan. ¿Ok? Entonces, usted va a coger y agarra ahí un par de medidas de esas. Mira, se ve que sabe, le pasó el dedo por arriba. Yo no hubiera hecho eso. Bien niveladita. Sí, muy importante. Ok, entonces dice la Biblia, ¿cuál es la receta para hacer este pan? Es prácticamente una arepa, que se le echa ¿qué? Entonces aquí tenemos nosotros, agarre usted aquí. ¿Aceite? Sí, entonces échele ahí 2 medidas de aceite. No, aguante, yo no te voy a aguantar nada. Aguántelo usted, ¿qué? No, aguántelo usted. No, ahí, dale. Ahora, eche. Yo no lo he hecho con aceite, sino con agua. Ok, aquí, sí, pero la Biblia dice aceite. No sea tanta caña y usa aceite. A ver, ya, echa ahí. ¿Eso es suficiente o cree que necesita más? Pues haga ahí usted su arepita. Mientras ella está haciendo la arepita ahí, porque en realidad, lo que estaba haciendo la viuda aquella era, ¿cuánto usted sabe lo que es el pita bread? El pan pita. Una cosita redondita así, que se cocina de una manera muy rápida, en un horno casi siempre es una piedra que se calienta, y entonces se hace como una bolita así, pero bien rica. ¿Cuántos ustedes han comido pita? Es rico, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que estamos nosotros haciendo aquí. Entonces, encontramos nosotros que en este pasaje vamos a hablar nosotros de la situación. Mientras ella está preparando la arepita con esa especialidad que la hermana Lucía tiene, quiero recordarle a ustedes que la situación estaba terrible. ¿Cuántos de ustedes creen que esto del COVID es algo terrible? Es algo terrible, estamos viendo una situación terrible. Pues ellos, estamos hablando hace miles de años, estaban pasando por una situación terrible. Uno de los peores momentos para Israel y uno de los peores reyes. ¿Y el rey cómo se llamaba?
Acab. Y entonces el rey Acab se atemorizó porque había oído que los asirios estaban ya empezando a hacer revuelta por allá, y tenía a los sirios que estaban pero en su frontera, que estaban también haciendo revuelta. Y entonces dijo: necesito una alianza política con gente fuerte. Y entonces buscó a los vecinos que estaban al lado del Mediterráneo, a los sidonios. Y entonces el rey de los sidonios se llamaba Etbaal. Etbaal era un señor paganísimo. Él creía en los dioses de la fertilidad, Baal y Acera, y en todos los dioses habidos y por haber. Y entonces también él quería pugilatear en la política de aquel tiempo, una situación tensa política, igual que la de nosotros ahora, Y entonces, si usted no ha votado, tiene que votar antes del martes o el martes, ¿ok? Acuérdense de eso. Y entonces también tenemos unos papelitos cuando usted salga, para si usted todavía no está muy bien informado. Entonces, en ese tiempo también tenían esa tensión. Y lo que hizo acá es que se casó con la hija de Etbaal. Un nombre bello, un nombre muy femenino, que estoy seguro que ustedes a todas sus hijas están dispuestas a ponérselo. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Bueno, se ha hecho famoso, Jezabel. El nombre Jezabel se ha hecho famoso. Era una princesa sidonia que no creía en nada y creía en todo. Ella creía en ella y creía nada más que en su futuro como reina. Y entonces ella ahora era no solamente la reina de Sidón, sino que también era la reina ¿de dónde? De Israel. Inmediatamente trajo 800 profetas de Baal. Inmediatamente llenaron el pueblo de Israel, que ya estaba medio convencido con todo el paganismo de aquellos dioses paganos, que eran de palo, eran de piedra, y aquello era un sincretismo. ¿Saben lo que es el sincretismo? Cuando se mezcla la verdad con la mentira, y entonces se hace una bola y se dice: esto es lo que verdaderamente nosotros creemos. Y entonces el sincretismo de aquel tiempo era que se adoraba al Dios verdadero de Israel, y al mismo tiempo se adoraban, ¿qué cosa? A los ídolos paganos. Y eso para Dios no servía. Hoy en día hacemos lo mismo. Hoy en día el sincretismo es la religión del día. Porque hacemos ¿qué cosa? Nosotros adoramos al verdadero Dios, pero cuando nos da la gana, ¿adoramos a quién? Lo mismo a los dioses del materialismo, que a los dioses que nos dé la gana a nosotros adorar. Y muchos de nosotros vivimos en ese sincretismo. Por lo menos la sociedad es sincretista completamente. El 90% de la sociedad norteamericana dice que cree en Dios. Pero ahora la pregunta es: ¿cómo es eso? Creen en Dios y hacen lo que les da la gana. Bueno, pues eso es la definición del sincretismo. Baal y Acera eran dioses de la fertilidad. Y claro, ¿cómo se adora al Dios de la fertilidad? Bueno, pues teniendo actividades fertilizantes. Y cómo aquello eran orgías, lo que se tenían. Y aquello era algo que en realidad era una afrenta al verdadero Dios. El pueblo de Dios, Israel, había abandonado a su Dios, a Jehová. Y esta era la situación. Y estaban viviendo bajo una maldición. Y ahí es donde en el capítulo 17 de Primera de Reyes aparece un profeta singular. ¿Y ese profeta cómo se llamaba? Elías. Y Elías aparece en el escenario ya un hombre hecho y derecho, y dice que venía de Tisbe, que era un pueblo de Galaad. Por eso que decían Elías el Tisbita. Y eran las montañas de Galaad. O sea, que era un hombre montañoso. ¿Cómo son la gente montañosa? Era rudo, fuerte, soleado. Era un tipo y se vestía como profeta, diferente. La gente sabía que era profeta del verdadero Dios. Y se aparece y le dice al rey: oye, no va a llover más. ¿Y por qué eso era una maldición? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Josué, que habían 2 montañas y que Dios pronunció maldiciones y bendiciones para el pueblo? La maldición era que si ellos se desvariaban o se iban del camino de Dios, que Dios iba a maldecir y que no iba a llover más sobre la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya usted hizo su... A ver, ¿qué tenemos aquí? Esta es una buena arepita. A ver, miren cómo quedó. Bueno, pues Lucía, muchísimas gracias. Ponga aquí usted sus guantes y yo le voy a ayudar a que usted
se pueda bajar sin ningún problema ahí, aunque yo creo que usted me puede ayudar a mí más que yo a usted, pero bueno, déjeme ser yo aquí el caballero. Muchísimas gracias a usted. Tremenda arepita aquí. Me gustaría ver si se puede cocinar para ver. Un aplauso para nuestra cocinera aquí. Esto fue lo que sucedió. ¿Okay? Así mismo ustedes lo ven. Harina, ¿con qué? Con aceite. Y se hace entonces el pancito este. Y después lo vamos a ver en un segundo, porque en momentos difíciles, en un punto de crisis, Dios interviene en tiempo de maldición. ¿Ustedes no creen que estamos viviendo tiempo de maldición? Gente que tienen tremendos negocios, de pronto, ¡pum!, cogieron el COVID, se murieron y se acabó. Se han tenido que parar industrias, se han tenido que hundir empresas, se han perdido negocios, se ha perdido dinero como usted no se puede imaginar. Y nadie se pregunta si eso viene de Dios. Hay gente que me dijeron, no, porque eso viene del diablo. ¿Qué diablo? El diablo no tiene poder para eso. Nosotros estamos bajo maldición. Y es parte del juicio de Dios sobre una tierra que ha dado su espalda al verdadero Dios. Y entonces lo mismo que sucedió en la historia en este momento. Y en este punto Dios interviene y manda a uno de sus mejores profetas. Estaba leyendo yo en uno de los comentarios que lo pusieron de esta manera: Dios envía al mejor profeta en el mejor momento. En el peor momento. Ok. Dios envía a su mejor profeta en el peor momento. Y ahí es donde irrumpe Elías en la historia. Y es interesante porque cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, aparecen dos profetas. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Y es interesante que esperaban antes del Mesías que viniese Elías como precursor. Y entonces tenemos nosotros al profeta destacado, a Elías, que entra en escena con una obediencia radical. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Elías le dice a la gente, están bajo maldición, aquí no va a llover más, el Señor le dice, oye, escóndete, métete por allá, por el río Jordán, que tiene un riachuelo, y métete allá en una cueva, y no te preocupes que yo te voy a proveer agua y te voy a proveer alimento. ¿Y de dónde venía el alimento? De los cuervos, de los cuervos, unos animales que eran inmundos, unos animales que, como dice el dicho, cría cuervos y... Pues estos cuervos no hicieron eso. Dios mandó a los cuervos y 2 veces al día, para desayuno y para la cena, venían los cuervos y ¿qué le llevaban? Carne y pan. ¿Okay? Pero se acabó el agua y entonces Dios le dice, levántate. Y aquí donde viene la obediencia radical del profeta. Imagínense, ¿de dónde era Jezabel? De Sidón. ¿Dónde estaba el nido de víboras? ¿Dónde estaba el centro de toda aquella idolatría? ¿Dónde estaba el peor lugar en aquel momento? En Sidón. Y Dios le dice al profeta, en vez de que se vaya a un lugar donde esté protegido, a un lugar donde no haya peligro, a un lugar donde lo manda, ¿para dónde? Para el epicentro de aquella pandemia espiritual. Ahora ya ustedes saben por dónde voy. Entonces, Dios hoy, ¿a dónde nos manda a nosotros? Pónganse las máscaras, la distancia social, ¿qué? 6 pies, pónganse 6 kilómetros. Arranquen por ahí, huyan, sálvense, miren a ver, despierten por alguna parte, por allá, defiéndense. Dios envió a su profeta al centro de la crisis. Y Dios a nosotros, ¿a dónde creen que nos está mandando? Al centro de la crisis. Pero no confiado en nosotros, no confiado en la máscara, no confiado en el líquido que yo me uno. O sea, estamos confiando en quién. ¿En quién estamos confiando? Y el profeta fue para allá. El profeta demostró una obediencia radical.
él se mandó a Sidón. Él tenía todo que perder. Había declarado guerra contra los idólatras. Se había presentado delante del rey y de la reina y había dicho: no va a llover más, ustedes son unos malditos. Y tuvo que irse a esconder, porque lo que hubieran hecho lo hubieran matado. Y después vamos a ver que lo siguen buscando. Y entonces lo interesante es que él va para este lugar confiado en que Dios está con él y está por él. Su cabeza tenía un precio donde quiera que iba. Cuando usted sale y va al supermercado o va a Home Depot, usted se está exponiendo ¿a qué? Cuando este hombre fue a Sidón, se estaba exponiendo al peligro de la idolatría y de aquellos idólatras. Entonces, lo que estoy haciendo es un paralelo. El mismo Dios de aquella gente, yo no sé ustedes, pero yo digo que es el mismo Dios mío. Y el Dios que protegió a Elías es el Dios que te protege a ti. Y es el Dios que me protege a mí. Claro que tenemos nosotros, yo creo que Elías no llegó allá diciendo: aquí estoy yo para aguantar. No. Él fue y tranquilamente entra en la aldea de Sarepta. Y Dios le dijo: te voy a mandar ¿a quién? No, usted está leyendo la Biblia equivocada. Cuando Elías llega allá, le dice: busca al hombre mejor vestido, ve para un palacio donde yo te voy a poner, donde tú vas a tener tu propio cuarto, tu propio baño, tú vas a estar como un príncipe. ¿A quién lo mandó? Ya me imagino a Elías caminando, y si Elías es como yo, diría: uy, ya esto está complicándose, ya esto está mal. A una viuda. Y cuando llega allá se encuentra una mujer recogiendo palitos. ¿Qué hace una mujer recogiendo palos? ¿Cuántos de ustedes quieren estar buscando palos por ahí? Tiene que ser una gran necesidad. Recogiendo palos. ¿Para qué? Para cocinar. Y entonces él la ve y le dice: ¡hey! ¿Y qué le pide? ¿Qué cosa? Te ruego que me traiga un poco de agua en un vaso para que beba. Y entonces ella dice: muy bien. Y cuando ella está buscando, le dice: ¡ey, espérate! Y si puedes, tráeme un bocado de pan. Tráeme una, ¿qué cosa? Una arepita. Tráeme una arepita de esa que tú tienes ahí. Un pita de eso. Tráeme para acá. Y la mujer, ¿qué le dijo? Vive Jehová tu Dios. Ella se dio cuenta de que él era profeta de Jehová, el Dios Altísimo, el Dios de los ejércitos. Ella se dio cuenta por la manera en que él vestía, la manera en que él dice: tu Dios, no dice mi Dios. Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente que tengo un puñado de harina en una tinaja y tengo un poco de aceite en una vasija, y lo único que puedo hacer es un pancito como este, y de ahí mi hijo y yo nos lo vamos a comer. Se acabó y nos vamos a morir de hambre. Y el profeta le responde en una frase bien singular. Yo no sé si ustedes han hecho esto, yo lo he hecho y lo recomiendo. Busquen ustedes un día y hagan un estudio sobre la frase: no tengas temor, no tengas miedo. Por regla general en la Biblia ustedes se van a dar cuenta quién es el que siempre está diciendo eso: Dios o ángeles. O sea, cuando lleguemos a la parte de Navidad, vamos a ver que los ángeles son los que le están diciendo: no tengan miedo, no tengan miedo. Lo primero que hace un ángel cuando aparece: no tengan miedo. Y Dios cuando se aparece: no tengan miedo. Pero aquí está el profeta de Dios, un hombre que dice a aquella mujer: no tengas temor. ¿Temor de qué? Si se estaba muriendo la señora aquella con su hijo. ¿A qué miedo le va a tener uno cuando está enfrentando a la muerte? Que viene con su capa negra y con su guadaña, que ya nadie lo puede parar. ¿A qué le tenía temor ella? A quedarse sola, a morirse de hambre. ¿Saben lo que tenía temor? A que su poca y mezquina guarnición de víveres se le acabara. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo que se le acabe lo que tiene? Que se le acabe el trabajo, que se le acabe la salud,
que se le acaben las fuerzas, que se le acabe el dinero, que se le acabe la comida, que se le acabe el seguro. Todos tenemos miedo. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza humana y nosotros tratamos de pensar, ¿cómo voy yo a resolver? Y aquí tenemos una señora que es viuda, que no tenía para dónde tirar, lo que le quedaba era un poquito de harina, un poquito de aceite, y el profeta le dice, no tengas miedo. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo a ti hoy? Adivina. No tengas miedo. No tengas miedo. Y entonces el profeta le explica y le dice, haz como has dicho, hazme a mí primero de ellos una pequeña ¿qué? Bueno, ahí dice torta, pero ahí lo que quiere decir en realidad, ¿qué cosa es? Una arepita. Hazme una arepita, ¿ok? Hazme una arepita y después cócela debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. ¿Qué fue lo que dijo Jehová? La harina de la tinaja no va a faltar y el aceite del recipiente no va a faltar hasta que pase esta crisis, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La provisión de Dios para ti va a perseverar, va a seguir más allá del COVID, va a protegernos en el COVID, va a protegernos en nuestra salud, va a proteger nuestra entrada. O sea, siempre vamos a tener. Y el milagro fue ese. Dice que entonces ella fue y hizo como le dijo Elías. ¿Y comió quién? Él y ella y su casa muchos días. Entonces, esta viuda también, al igual que el profeta, si el profeta demostró obediencia radical en ir a Sidón, esta mujer demostró obediencia radical en coger la arepita que había hecho y dársela ¿a quién? Al profeta. Porque existía la posibilidad de que si el profeta se lo come, se acabó y ahí quedamos. Pero no se acabó. Sucedió el milagro de la provisión. Y aquí quiero hacer yo un paréntesis, ¿ok? Esta mujer tenía todo por perder. Lo único que tenía era la harinita y el aceitito y ya. Ella tenía todo por perder, pero obedeció al hombre de Dios. Ella confió en Elías. Y Elías confiaba en Dios. Ahora viene una pregunta. ¿Quién es tu profeta? ¿Quién es tu hombre de Dios? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Voy a hablar como dice Pablo, voy a hablar como un loco. Y voy a decir como Pablo le dijo a los corintios, si para otros yo no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Entonces voy a ponerme yo aquí en una situación bien difícil para mí. Pero ¿quién es el profeta de ustedes aquí en la iglesia bautista Peters Road? ¿Quién es el que Dios llamó para que estuviera aquí? ¿Quién es quien Dios confirmó en mi vida y en la vida de ustedes que yo tengo que estar aquí como líder y guía espiritual, como profeta de esta congregación? Si para otros no soy profeta, para ustedes soy lo único que tienen. Pero lo cierto es que delante de Dios yo tengo una responsabilidad por ustedes. Y ustedes tienen la responsabilidad de seguirme a mí. Claro, yo llevo menos de un año como pastor de esta iglesia. Y dicen las estadísticas que un pastor se tarda 5 años para que la iglesia lo reciba y para que se ajuste todo ese cuento. Lo entendemos. Pero yo soy el profeta de ustedes. Y yo llevo años preparándome para este momento. Y Dios me llamó hace muchos años para que tomara un paso de fe radical para estar aquí y no estar en un bufete de abogados, no estar en un hospital de médicos, no estar de político, sino que estoy aquí de pastor en Peters Road. Yo soy su profeta. Entonces, ustedes tienen que confiar en eso. Imagínense que esa viuda, cuando venga y le diga al profeta, no tengas miedo, haz
esto que te digo, que usted diga, no, yo estuve en el internet y eso no va a funcionar, porque hay un profeta en el internet que dijo que más nunca ni en 1000 años, eso no funciona. ¿O qué pasa cuando usted dice, no, yo conozco más de esto que usted? Usted es profeta y yo soy el que hago el pan, así que ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo? Le voy a dar un ejemplo. Este no es el primer Halloween que yo he pasado como pastor. Y sin embargo hay un montón de personas que van a pastor. ¿Y usted qué piensa? ¿Usted celebramos el Halloween? Que no, o sea, lo que me llama la atención es que todavía hay personas que no confían en la capacidad del profeta para guiar a este pueblo de Dios. Lo que les estoy diciendo es que tenemos que confiar en el Señor. Y le voy a decir lo mismo que le dijo a Elías. No tengan miedo. No tengan miedo. Entonces, esta mujer confió en el Señor y entonces ya vemos que el profeta cumple su misión. La viuda desprovista confía en Dios y el resultado es entonces que vemos una provisión de Dios increíble. Vemos una provisión de Dios increíble. Vemos entonces el milagro ¿de qué? Del suministro. El suministro de la harina, el suministro del aceite nunca faltó. El suministro siempre fue suficiente. ¿Para qué? ¿A cuántos de ustedes les gusta un buen sándwich? Con bastante jamón y queso y tomate y lechuga y pepinillo y todo lo que usted puede poner. Un sándwich de eso como lo de Lorenzo, el de Pepita. A mí me encanta, me los he hecho bastante. ¿Esto qué cosa es? Una arepita. Arepita hoy, arepita mañana, arepita pasado mañana. 2 años y medio esa gente estuvieron comiendo arepas. 2 años y medio. ¿Cuántos de ustedes quieren estar comiendo arepas por 2 años y medio? Pero escúcheme bien, esa fue la provisión de Dios y eso fue lo que los mantuvo vivos. El problema de nosotros es que nunca estamos conformes, igual que el pueblo de Israel que le dijeron que maná. No hay más nada. ¿Cuántos de ustedes quieren ser millonarios? Millonarios, un montón. Yo quiero tener un carro de lujo, yo quiero tener una casa que sea inmensa, yo quiero tener dinero para ir a donde me dé la gana cuando me dé la gana. ¿Y qué si Dios te dice, este es el pan nuestro de cada día? Y tú tienes que estar conforme con él. Esto es lo más difícil, que nosotros podamos aceptar la bendición de Dios como viene, no como yo quiero. Y una de las cosas que yo me he preguntado, Señor, ¿y por qué yo ando aquí? Óigame, déjeme decirle que mi esposo y yo hemos pasado momentos dificilísimos en el ministerio porque no había suficiente dinero para pagar los bills. Pero Dios siempre provee. Y Dios siempre nos da lo que necesitamos. No lo que yo quiero, sino lo que yo ¿qué? Necesito. Y lo que aquella persona necesitaba en aquel tiempo era esto. Y cuando Dios te da lo que tú necesitas, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Muchas gracias, Señor. Pero el problema de nosotros es que no. Entonces esta viuda vivió así hasta que sucedió algo increíble. El hijo de ella se murió. Imagínense, el heredero, el único que tenía ella, era su futuro, era su mantención. Y de pronto el muchacho se muere. Y entonces Dios provee más que una arepa. La bendición de Dios va más allá. Y entonces dice el pasaje de la Biblia, cuando usted lo sigue leyendo en el capítulo 17, que ella clama y le dice al profeta, esto es lo que me gané yo, que vinieron aquí ustedes y entonces con este cuento se me murió el hijo mío y ahora estoy yo bajo juicio de Dios. Y entonces el profeta va a Dios y le dice, Señor, esto no es algo, esto no es normal, algo pasó aquí. ¿Qué podemos hacer? Y entonces Elías ora. ¿Y qué sucedió? ¿Qué dice la palabra? Mira, tu hijo vive.
Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Una arepita se transformó en el primer milagro de resurrección que aparece en la palabra de Dios. ¡Wow! Una arepita se convirtió en una bendición más allá de nuestra imaginación. Una arepita. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto a nosotros? Que los milagros del aprovisionamiento de Dios no han disminuido, no se han detenido, ¿ok? Permítame compartir algunos ejemplos. Richard Wurmbrand, si usted no ha leído este libro, le sugiero que lo lea. Se llama Torturado por Cristo. Es de las peripecias de un pastor cristiano en las cárceles comunistas durante la Guerra Fría. Es un testimonio tremendo. Entonces él dice que aún en aquella prisión, los presos cristianos cogían y separaban el diezmo de una rebanada de pan y de una sopita que le daban cada día, y ellos separaban el diezmo y se lo daban a las personas más necesitadas. ¿Ustedes se imaginan eso? Quiero compartir con ustedes otra historia de alguien que ustedes tal vez conozcan. Un señor que cuenta su testimonio y dice así: sí, yo diezmo, y me gustaría contarles cómo surgió todo. Tuve que empezar a trabajar desde niño pequeño para ayudar a mantener mi madre soltera. Mi primer salario ascendió a $1.50 por semana. La primera semana después de trabajar, cogí mi $1.50 y fui a mi madre, y ella sostuvo el dinero en su regazo y me explicó que ella estaría bien feliz si yo daba una 10ª parte a la iglesia para el Señor. Yo hice como ella me dijo, y desde esa semana hasta hoy he diezmado cada dólar que Dios me ha confiado. Y quiero decir que si no hubiera diezmado el primer dólar que hice, no hubiera diezmado del primer $1.000.000 que gané. Entrenen a sus niños para el diezmo y crecerán para ser fieles mayordomos del Señor. ¿Saben quién dijo eso? John Rockefeller, Juan David Rockefeller, que en el siglo pasado dice que fue el hombre más rico de todo el mundo. Y todavía usted va a Nueva York y ve el Rockefeller Center, la plaza de Rockefeller, va a Jerusalén y ve el museo de Rockefeller. El tipo aquel tenía echó dinero por todos lados y nunca dejó de diezmar al Señor. Y lo que vemos es que cuando él estaba ganando poquito, cuando Dios le daba una arepita, ¿qué daba él? Y entonces después Dios lo bendijo de una manera increíble. Lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente: Dios no ha detenido los milagros con la harina y el aceite, ¿ok? Aquí vemos nosotros en nuestra iglesia un milagro. A pesar del COVID, a pesar de que muchos hermanos están pasando por tremendas situaciones, todavía la iglesia se mantiene financieramente saludable. Es más, según los registros que me están diciendo, hasta el día de hoy hemos recogido más dinero este año de COVID que el año pasado, que no había COVID ninguno. ¿Cómo usted se explica eso? Eso es que, sí, yo creo que sí, que hay que darle un aplauso. Dios siempre que mantiene la harina, mantiene el aceite. Eso lo vemos aquí. Ahora, quiero compartir con ustedes 5 cosas, ¿ok? En primer lugar, Dios responde a los actos de obediencia radical. Estos muchachos que se van de misioneros, muchos de nosotros estamos diciendo, son unos locos. ¿A quién se le ocurre? Una familia joven. ¡Ah! Eso es un acto de obediencia radical. ¿Y ellos están confiando en quién? Ellos no están confiando en nosotros. ¿Están confiando en quién? En el Señor. Número 2. Dios honra a los que se destacan con fe. Dice
el libro de Hebreos que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que hace la persona en Cristo es dar paso de fe. Todo es por fe. Todo es por fe. Por eso es que nosotros podemos recibir de Dios cuando Él nos dice no tengan miedo. ¿Por qué? Porque es por fe. Cuando usted da un paso de fe, usted se está destacando delante de Dios. Número 3, Dios siempre satisface las necesidades de sus hijos. Mira que yo he pasado necesidades en mi vida y nunca he dejado de comer. ¿Por qué? Porque Dios siempre suple. ¿Y a veces qué es lo que hace? ¿A veces qué cosa es? Pero Dios siempre ¿qué hace? Dios siempre ¿qué hace? A mí nunca se me olvida que una vez fui yo en Centroamérica a una campaña y el pastor me dice, mire pastor, usted dijo que todo el que estuviera dispuesto a invitarlo, que usted iba a compartir con ellos. Hay una señora aquí que lo quiere invitar, pero yo no creo que es una buena idea. Digo, ¿y por qué no? Digo, porque es una señora muy pobre y vive en un barrio marginal y prácticamente vive cubierta de cartones y pedazos de... No creo que eso es una buena idea para nosotros. Y yo dije, bueno, pues para ahí vamos. Y nos aparecimos. Aquella mujer era una mujer diminuta. Aquello era un caserío, pero un caserío de casitas de palo y de cartón y de, bueno, cosas que se encontraba la gente por ahí. Cuando fuimos a comer, era una chocita de piso de tierra y la mesa era uno de esos rodillos donde ponen los cables de la electricidad. Esa era la mesa. Y los asientos eran los cubos esos de las cubetas de 5 galones de esas, de pintura. Eso era donde nos sentamos. Y yo dije, usted verá. La comida fue, ¿para qué decirle? Era un muslito de pollo con un poquito de arroz y un tomate. Para los 3 que estábamos ahí, ella y el pastor y yo. Y el pastor meneando la cabeza. Nosotros oramos y aquella mujer, cuando nosotros terminamos de comer, ella no paraba de llorar. Y cuando nosotros le preguntamos, hermana, ¿qué es lo que le pasa? Nos dijo, pastor, usted no se imagina. Nosotros, me dijo, yo nunca pensé que ustedes iban a aceptar esta invitación, pero el hecho de que ustedes están aquí, para mí, esta es la bendición más grande, el regalo más grande que Dios me ha dado en toda mi vida. Y aquello a mí me impactó, porque Dios no mira la pequeñez de lo que tenemos. Para Dios no hay diferencia. Dios mira el corazón de la persona. Y entonces nos lleva a nosotros a la enseñanza de que Dios llena milagrosamente los vasos vacíos continuamente. Continuamente. Yo no sé cómo es el milagro que viene, pero la harina nunca falta, el aceite nunca falla y siempre está la arepa. Eso Dios lo garantiza para nosotros. Y entonces podemos llegar al punto número 5. La mano de Dios nunca para de bendecir a los que son fieles a Él. Él sigue, ¿qué cosa? Bendiciéndole. Y entonces decimos nosotros, como me decían a mí cuando yo era un niño, que me leían un cuento y decían, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Lo triste para nosotros, que muchos de nosotros creemos que la Biblia, en vez de ser un libro de las verdades espirituales con las cuales vivimos, es un libro de cuentos. ¿Por qué? Porque lo vemos en nuestras vidas. Nosotros estamos igual que aquellas personas en crisis y muchos de nosotros estamos temerosos. Esta semana pasada recibí yo el reporte nosotros tenemos que llevar al conteo las personas lo que dan a la iglesia y tenemos que dar un reporte a las personas de eso que está entrando. Y me rompe el corazón al ver que por lo menos la mitad de las personas de esta iglesia no diezman ni ofrendan. Y yo digo, wow. Pero ¿saben una cosa? A mí el dinero no me interesa, porque el Dios que suple siempre va a suplir. Esta iglesia siempre va a tener dinero y va a venir hasta si Dios tiene que traer cuervos y tiene que traer palomas o lo que sea para que traigan dinero para acá, van a venir. Dios hace lo que Él quiere y puede. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no necesita tu dinero. Tú eres el que necesitas confiar en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué me rompe el corazón? Porque más de la mitad de esta iglesia, de los miembros de esta iglesia, viven bajo una maldición.
No porque lo digo yo, ¿ok? Si usted busca en este pasaje de Malaquías, ¿ok? El último libro del Antiguo Testamento. Estoy dando yo un curso ahora en los profetas menores, de los 12 profetas menores, y Malaquías es el último, y dice así: ¿robará el hombre a Dios? Esa es una pregunta tonta. ¿Quién va a robarle a Dios nada? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y aquí viene la parte que esto está aquí. ¿Cuántos de ustedes creen lo que dice la Biblia? Yo lo creo. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La razón que el pueblo de Israel estaba bajo una sequía no era por el capricho de un profeta, era porque Dios estaba haciendo juicio en su vida. La razón que muchos de ustedes están viviendo una sequía en su vida, donde nada sale bien, donde todo está fallando, donde por aquí no hay, es porque no hemos sido fieles al Señor y estamos bajo esa maldición. Que yo sepa, yo no quiero vivir nunca bajo la maldición de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Desde que yo soy niño estoy diezmando, y mi esposa y yo siempre hemos diezmado. El par de veces que nos hemos escabullido por ahí nos fue súper mal, no lo voy a decir mal, súper mal. Y lo que nos hemos dado cuenta es que mientras más nosotros damos a Dios, más Él nos bendice. Dice aquí: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Hasta que ¿qué? Hasta que ¿qué? Hasta que sobreabunde. Wow. O sea que Dios no quiere que nosotros estamos viviendo nosotros comiendo arepitas. Él quiere manjares para nosotros. Y lo que determina eso no somos nosotros. ¿Quién es el que determina eso? Y no estamos aquí predicando el evangelio ese de prosperidad, de que yo, no. Porque lo que más nosotros necesitamos no es la arepa, es de Dios. Y si tenemos a Dios, y por eso es que queremos ser una iglesia de cristianos llenos del Espíritu Santo. Y noten que no estamos pidiendo cristianos con buenos salarios, no estamos pidiendo cristianos millonarios, no estamos pidiendo cristianos con buenas posiciones. Nosotros estamos orando para ser cristianos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo lo tenemos todo. Y entonces podemos nosotros dar de todo lo que Dios nos da. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? ¿A dónde vamos? En que nosotros tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué algunos siguen viviendo bajo esta maldición? Es por ignorancia, por falta de fe, por desobediencia, por lealtades confusas, por idolatría, materialismo, egoísmo. A un hombre, un pastor le preguntó por qué no diezmaba. ¿Y sabe lo que dijo? Ay, pastor, es que tengo tantas deudas y debo tanto dinero a tanta gente que no tengo suficiente para diezmar. Y entonces el pastor le dijo: pero usted sabe lo que dice la Biblia, usted le está robando a Dios. Usted tiene una deuda con Dios. Y entonces este hombre dijo: sí, es verdad, pero Dios no me empuja tanto como los demás. Porque ¿qué pasa si tú no pagas la luz del cable? Te van a cortar el cable, no vas a tener tu televisión. ¿Qué pasa si te cortan la luz? ¿Qué vas a tener? No vas a tener refrigerador, no vas a tener agua caliente. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Si no pagas el carro, te llevan el carro. Pero si tú no das tu diezmo, si tú no cumples tu obligación con Dios, ¿Dios qué va a hacer? Nosotros pensamos, no va a hacer nada, pero nos exponemos a vivir bajo una terrible maldición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser radicalmente obedientes como aquella viuda. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hacer nosotros algo. Hoy nos vamos a comprometer. Nos vamos a comprometer, porque Dios es un Dios bueno. Y el Señor nos dice a nosotros lo mismo que le dijo a aquella señora en aquel tiempo: no tengas miedo. Dame lo que tú tienes, lo poquito que tú tienes, aunque tu vasija esté vacía, yo la voy a llenar. Aunque tu vasija esté vacía,
yo la voy a llenar. Voy a pedirle a los diáconos y a las diaconisas que tengan la bondad de pasar aquí adelante. Y les voy a decir algo que a mí me alegró muchísimo, muchísimo. Y se lo dije a mi esposa y se lo dije, e inclusive se lo comenté a mi papá. Lo llamé y le dije, mira, tengo algo que decirte. Todos los diáconos de esta iglesia son diezmadores. Amén. Eso es una bendición, eso es una bendición. Y así me evitó a mí una dura conversación. Imagínense que, Lucía, tengo que hablar con usted algo muy serio. Usted no diezma. Entonces, ok, no, ellos no van a ponerse a hacer arepitas, así que no se preocupen. Pero sí quiero que cada uno de ustedes que cojan un grupo de las jarritas esas, ok, así mismo, póngase aquí, agarre usted su. Estos son vasijas vacías. Y yo quiero que usted use esta vasija como un símbolo de su compromiso con Dios. Que cuando usted vea esta vasijita, que usted diga, Señor, yo hice un compromiso contigo. Y el compromiso es que yo, de lo poco que tengo, y si no tengo nada, hasta que tú no me lo llenes, yo no tengo nada que darte. Pero de lo poco que yo tengo, yo te voy a dar. Y tú, el compromiso tuyo conmigo es que tú vas a llenar la vasija siempre. Eso es lo que Dios dijo. No estamos inventando esto. Pero eso depende de quién. Del compromiso mío con Dios. Y este compromiso es algo muy serio. Y yo, como su profeta, tengo que decirles que si usted no cumple con esto, usted se expone a la maldición de Dios. Y si usted cumple con esto, usted recibe la bendición de Dios. Pero no es que yo esté inventando esto, sino que Dios dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Yo quiero que las ventanas esas se abran y yo quiero que esa lluvia caiga y llene mi vida y todo lo que es parte de mi vida. ¿Y eso depende de quién? De ti. Entonces, yo voy a pedirle a los diáconos y a las diaconisas que se paren aquí. Y lo más fácil sería darle a todo el mundo una. Tenemos bastante, pero ese no es el punto. El punto es que usted tiene que hacer un pacto con Dios. Dios te está diciendo, no tengas miedo. Ven, dame lo que tú tienes. Y ahí es donde empieza el milagro. Pero tú tienes que venir y dar. Entonces yo voy a orar. Y después que yo ore, yo voy a pedirles a todos aquellos que estén dispuestos a comprometerse, a probar a Dios en el año 2021. Si usted dice, yo voy a ser fiel, no importa lo que Dios me dé, si me da mucho, si me da poco, yo voy a darle el diezmo a Dios. Si usted en su corazón quiere dar ese paso, si lo está haciendo, sígalo haciendo. Y si no lo ha hecho, no tenga miedo. Imagínese una iglesia donde el 100% de los hermanos dan su diezmo. Eso es algo increíble, es un testimonio para el mundo, porque hoy en día la mayoría de las iglesias el 20% mantiene todo. Yo no quiero que nadie en esta iglesia esté bajo maldición. Yo quiero ver que cada uno de ustedes tenga un testimonio de fe en la provisión de Dios. Y que cuando venga la prueba, cuando usted esté en una situación terrible, que venga el profeta y pueda resucitar. Que venga Jesucristo y que resucite al que tenga que resucitar, para que podamos ver la gloria de Dios. Así que vamos a orar. Y el que quiera puede venir y escoja su diácono favorito. Hay unos que son más bonitos que otros. Y usted coja esto como una señal de pacto. Donde quiera que usted lo ponga en su casa y usted lo vea, diga, Señor, esta vacía está vacía, pero yo te la di a ti, llénamela. Señor, venimos delante de ti, confiado en tu palabra, Señor. Qué historia más linda de un profeta que fue fiel a su llamado y de una viuda que reconoció a su Dios y confió en Él. Señor, de la misma manera en que tú
cumpliste tu parte y nunca faltó la provisión de aquella viuda y de su familia. Yo sé que nunca va a faltar la provisión tuya aquí en esta iglesia. Pero Señor, no queremos vivir bajo la maldición tuya. Qué terrible, Señor, debe ser vivir bajo la maldición tuya, Señor. En un mundo maldito, vivir bajo la maldición de un Dios como tú, Señor. Debe ser horrible. Pero tú nos das la oportunidad de traer nuestras vasijas vacías y venir delante de ti y decir, Señor, aquí lo poco que tengo está aquí. Esta vasija está vacía. Lo que queda es ya muy poco, pero Señor, haz el milagro tú. Yo confío en ti. Yo no tengo temor. Tú vas a suplir. Y Señor, abre las ventanas del cielo y lléname a mí y a mi familia de tu bendición. Señor, yo este año hago pacto contigo para dar mi diezmo fielmente a ti a través de tu iglesia aquí en Peters Road. Señor, yo confío en ti y esto lo hago en obediencia a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ven, lleva tu vasija.